Muy bien, amigas y amigos, seguidores de página de Pulse Sport Más, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buen día, buenas tardes, sería una mañana, o sea, tarde ya, tarde agradable, por lo tanto aquí en la cancha del Club Deportivo Urandá. Ya estamos con todo aquí con los compañeros para la cobertura de esta tarde, donde se enfrenta estos dos equipos. El Deportivo Urandá de local recibe al Sport Cerro Verde, categoría sub-20. Ya estamos ya con todos los compañeros en vivo aquí en la cancha del Club Deportivo Urandá, jornada de la fecha 7 del campeonato de la Liga Deportiva de Uruguay. Ya vamos a llevar el saludo del compañero Vicente Paniagua, que va a estar con el relato en la tarde de hoy aquí en la cancha del Club Deportivo Urandá. Vicente, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Muy buenas tardes, querido compañero Gilberto Brites, y así también a los otros compañeros que ya estamos instalados como siempre aquí en la cabina de la cancha del Club Esportivo Urandá, que hoy está recibiendo al Club Sport Cerro Verde, jugando de local el conjunto albirrojo, la séptima fecha, el cierre, lo que es la primera rueda del campeonato de la Liga Deportiva de Uruguay. Hoy se juega aquí en la cancha del Club Esportivo Urandá. Estamos ya todo listo con los compañeros de prensa. Está Eddie en la cámara, por supuesto, para las mejores imágenes y videos que vamos a estar ofreciéndole a la gente que siempre nos siguen también a través de nuestra plataforma, de nuestro canal de YouTube, también a través de la radio online, que siempre la gente nos sigue. Así es que está también el director ya todo listo para esta cobertura, mientras que ya están ingresando los árbitros que van a estar impartiendo justicia en esta categoría sub-20 que ya arranca. Eminente compañero Gilberto, vamos a las alineaciones titulares que presenta hoy el DT Candia entre Santa Cruz. Así es, Vicente. El Deportivo Urandá hoy sale con Reinaldo Vázquez en portería, por derecha, en el derecho, Aníbal Marecos. Los centrales del día de hoy va a estar Emmanuel Santa Cruz con Freddy González. Por izquierda va Luis Mario Valdés. En el medio, Leonard Morel, Alexi López, Isaac Saracho, Antonio Ferreira, Miguel Vallejo y Jonás Martínez. Son los 11 titulares del equipo albirrojo. Señoras y señores, el equipo titular que presenta hoy el DT Víctor Candia y el ayudante Isidro Santa Cruz, el equipo que va a estar entonces defendiendo la casaca albirrojita, mientras nosotros también vamos a pasar el equipo titular que presenta hoy el profe Marco Acosta para Cerro Verde. El equipo Sport Cerro Verde va entonces en el arco con la número 1 Antonio Colliante, con la número 2 Diego Jiménez, con la número 3 José González, con la número 4 Clementino Cantero, con la número 5 Walter Jiménez, con la número 6 Rolando Ortellado, con la número 7 Carlos Cañete, con la número 20 Johnny Portillo, con la número 9 Fernando López, con la número 10 Marcos Galeano y con la número 11 líder Jonás Ruiz. El equipo titular del DT Marcos Acosta. Señoras y señores, el árbitro principal, los árbitros locales que tenemos también de la Liga Deportiva de Uruguay. El árbitro que va a estar impartiendo justicia es el señor Pablo Estigarribia, y también el asistente 1 Cristian Negrete, la línea 2, mejor dicho, perdón, Freddy Ramírez. Así es que, señoras y señores, todo listo. Esto va a arrancar. Mientras que ya está acomodando la pelota, cronometra el señor Pablo Estigarribia. Señoras y señores, bienvenidos fútbol a la cancha del Club Esportivo Urandá. Arranca este compromiso, tocó la pelota Saracho, mueve entonces en su territorio aquí la albirrojita, enfrentándose hoy con el Sport Cerro Verde. Pelota arriba, oportuna el cierre otra vez del conjunto Cerro Verde cuando recupera Morel. Primer saque lateral que va a corresponder al conjunto de la visita, Gilberto. Sí, inició con todo este partido la categoría sub-20 Deportivo Urandá ante el equipo del Sport Cerro Verde. Tarde hoy aquí en la cancha del Club Deportivo Urandá estamos en vivo a través de Pulse Sport Más. La gente puede dejar su comentario, puede seguirnos y puede suscribirse también en nuestro canal de YouTube. Estamos en vivo a través de YouTube y a través de la radio online, a través de Pulse Sport
Radio en vivo aquí en la cancha del Club Esportivo Arendá. Señoras y señores, bienvenido. Así como les dije a toda la gente que ya está mirando también al otro lado del receptor, mientras que hay un tiro libre que corresponde al conjunto de Cerro Verde. Primer tiro de la pelota parada que tiene el conjunto de la visita. Autoriza el árbitro, va, pelota arriba, atención, saca oportunamente Santa Cruz. Atención el número 10 que cerraba también, pero se le fue la pelota. Va a ser tiro de esquina que corresponde al conjunto de Cerro Verde. Primer tiro de esquina que tiene a su favor, Gilberto. Así es, acá llegó Cerro Verde con la pelota parada y acá tiene otra pelota parada más que vamos a aprovechar. Pelota arriba, atención, el cabezazo oportuna, cerrando por ahí el capitán López cuando recupera ahora Ferreira avanza con Jonás mientras recupera el conjunto de Cerro Verde. El número 9 atropella por ahí otra vez el capitán Alexis López. Aquí en el medio sector va teniendo Morel. Profundiza, atención, quería sorprender al arquero Vázquez. El conjunto de Cerro Verde cuando recupera Ferreira, vuelve a perder con el número 20, Portillo, atención, baja muy bien de pecho entonces el número 11 de Cerro Verde, ahora Portillo, si se anima a pegarle Portillo, no, quiere seguir jugando cuando le convierte una falta, sí señor, en perjuicio de Portillo. Habrá otro pelota parada que tiene a su favor el conjunto de Cerro Verde, Gilberto. Sí, apretó acá con todo el equipo de Cerro Verde los primeros minutos de este partido y acá consigue vuelta otra pelota parada más. Acá ya va por el tercero el equipo de Cerro Verde, vamos a ver si aprovecha. Sí señor, el capitán, el número 10, estamos hablando de Marcos Galeano, prepara la pelota para la ejecución. Mientras que el árbitro principal, Estigarribia, acomoda la barrera. Suspenso ahí en el área del Sportivo Urandá. El arquero que retorna con todo también, Reinaldo Vázquez, que estuvo ausente en la valla del conjunto de Urandá. Autoriza el árbitro, va el capitán, el remate por la barrera. Era por Morel. Aquí avanza con todo. Atención, se viene la réplica del conjunto del Deportivo Urandá. Buena pelota de Morel cuando recupera otra vez el conjunto de Cerro Verde por intermedio de Galeano. Aquí jugando para su compañero, el número 9 del Cerro Verde. Otra vez para Portillo. Avanza Cerro Verde cuando intenta sacar, le produce falta también a Alexis López. Va a ser tiro libre que corresponde al conjunto del Sportivo Urandá. Si acá consigue una pelota para salida el equipo del Deportivo Urandá, Urandá tiene que estar atento en el medio campo, principalmente Ferreira, tiene que recuperar pelota y tiene que tratar de jugar con lo rapidito por afuera. Pelota arriba de Vázquez, atención, cerrando por ahí Martínez, se le fue otra vez la pelota cuando recupera el central de Cerro Verde. Aquí avanzando Portillo, le convierte otra vez falta, sí señor, en perjuicio del capitán, me parece que fue otra vez Galeano, sí señor, está sentido en el piso. Va a ser otro tiro libre que tiene a su favor el conjunto de la visita, Gilberto. Sin mucho corte en estos primeros minutos de este partido, ambos corta mucho la jugada, el jefe también está ayudando en eso, pero vamos a ver si acá pasa algo. Pelota arriba del número 2, atención, recuperando muy bien Morel, atropella por ahí también otra vez Galeano, recupera bien, aquí avanza López cuando Luis Mario saca oportunamente esa pelota, va corriendo también Martínez cuando el número 5 dice Walter Jiménez, no me quiero complicar en esta, y sacó nada más, va a ser lateral que corresponde al conjunto local. Luis Mario prepara, pelota arriba de Luis Mario, atención, la baja muy bien Galeano jugando para el número 11, atención, avanza muy bien Jonás Ruiz cuando recupera por ahí Santa Cruz, jugando para su capitán González, tiene que salir González y lo hizo nada más con Santa Cruz. Aquí pelota arriba de Santa Cruz, peinando por ahí Morel, jugando para Vallejos, primera pelota que tiene Vallejos, jugando de costado, el conjunto del albirrojita avanza, atropella muy bien Jonás, se escapa Jonás, tiene que sacar la defensa de Cerro Verde y lo hizo también aquí, queriendo zafar también el número 2, se le fue la pelota a Jiménez, va a ser lateral que corresponde al conjunto local. Así es, se está acomodando el equipo albirrojo también, ya está encontrando más pelota. Vamos a ver si aprovecha a Jonás, que es rápido, tiene que tratar de aprovechar eso el Deportivo Urandá. Sí señor, aquí queriendo bajar también Saracho.
Pero bueno, se equivoca en esta. Entonces aquí hay lateral que ya lo hizo rápidamente. López tiene la pelota. Avanza entonces con Galeano. Se va escapando Galeano ante la marca de Luis Mario. Pelota arriba, atención. La baja muy bien López. Está solo, está. Le pega. El arquero Reinaldo Vázquez deja pasar esa pelota. Llegó muy bien el conjunto de Cerro Verde, Gilberto. Así es, por los costados está buscando mucho el equipo de Cerro Verde. Acá tiene que estar atento. Por izquierda, por ejemplo, Luis Mario tiene que tratar de estar más atento y ayudar un poco más ahí porque la defensa está ahí, Emma Santa Cruz y Freddy González, que está bien, pero los laterales tienen que hacer dar su parte también. Bueno, aquí bajando la pelota Ferreira. El capitán del conjunto de la albirrojita era Freddy González, si no me equivocaba, con Alexis. Bueno, entonces el capitán, el brazalete capitán que utiliza Freddy González. Aquí se va escapando el número 6 de Cerro Verde, Rolando Ortellado. Tiene la pelota jugando ahora para Portillo, otra vez para Galeano. Aquí tocando la pelota Cerro Verde. Se va escapando Portillo, atención. Pedía falta, no señor, dice el árbitro principal. Aquí bajando Sarachos. Habilita muy bien para Vallejos, se mete Vallejos, atención, quería zafarse de la marca Jiménez, pero cierra muy bien en esta situación. Va a ser primer tiro de esquina que tiene a su favor el conjunto local, Gilberto. Así es, acá buscó de vuelta a jugar por afuera el equipo albirrojo y lo hizo muy bien y acá consigue una pelota parada. Vamos a ver si aprovechan esta el Deportivo Berenda. Señoras y señores, autoriza Estigarribia, pelota arriba de Vallejos, baja muy bien Santa Cruz. Quería sorprenderle el arquero Collante, pero muy buen en la portería otra vez, atrapa esa pelota el arquerito Collante, quería sorprenderle con todo Santa Cruz, buscaba por arriba esa pelota, muy buena respuesta del arquero, Gilberto. Sí, acá llegó bien el Deportivo Berenda, tuvo uno a favor y el arquero le dijo que no. Aquí avanza muy bien Jonás, atención, habilita Morel entonces a Jonás, pero oportuno el cierre otra vez el arquero. El cabezazo oportuna, me parece que había empujón de González, el capi del conjunto albirrojo, saltando, me parece que aquí un error del árbitro porque saltaba muy bien González, pero hay tiro libre que corresponde al conjunto de Cerro Verde. El número 10, Mariano, la ejecución, mientras que prepara ya la barrera el árbitro principal Estigarribia. Va a autorizar, sí señor, autoriza, pelota arriba, atención, quería cerrar por ahí la defensa que logra dominar, pero después cierra muy bien Marecos, jugando para Ferreira, sale el conjunto albirrojo por intermedio del jugador. Aquí la tiene Vallejos, zafa muy bien Vallejos, la tiene para Saracho, jugando para Morel, avanza el conjunto albirrojita. Aquí por intermedio de Ferreira era para Vallejos, se equivoca un poco fuerte, era ese pase, aquí deja pasar el número 4 del conjunto de Cerro Verde, va a ser salida que corresponde desde su arco entonces para el conjunto de la visita. Así es, los chicos tienen que estar tranquilos, temprano todavía para hacer esos errores que hizo recién Ferreira, y acá sale de vuelta el equipo del Sport Cerro Verde. Aquí tocando la pelota Portillo, quería avanzar por ahí el número 11 también, aquí pelota arriba de Santa Cruz, atención, quería tener la pelota Vallejos, pero se le fue otra vez, va a ser lateral que corresponde al conjunto de Cerro Verde. Señoras y señores, aquí en la cancha del Club Sportivo Berenda, está jugando con el Cerro Verde entonces en su propio domicilio. La séptima fecha que se juega aquí en la cancha del Club Deportivo Berenda sería el cierre de la primera rueda del campeonato de la Liga Deportiva de Grupo A. Aquí cerrando muy bien López, quería zafarse de la marca también Portillo, pero cierra López en esta ocasión, va a ser lateral que corresponde al conjunto de Cerro Verde, Gilberto. Así es, bien, los primeros minutos ambos equipos estaban buscando su primer gol, pero hasta aquí está atento los porteritos y los centrales está haciendo bien su trabajo, principalmente el equipo del Sport Berenda, que está haciendo bien su trabajo ahí, González y David Santa Cruz por el momento. Este partido presentado por Casa Alex, también a Flan Sport, presentado por estos partidos exclusivos a través de Pulso Sport Más. Como siempre le agradecemos también a TV Cable Multimedia, presentador exclusivo de los partidos a través de Pulso Sport Más.
Muchas gracias al compañero Gilberto que hoy nos comenta para Pulse Sport Más. Aquí la tiene Cerro Verde, jugando para Portillo, avanza otra vez. El jugador rápido que tiene Portillo aquí atropella Manuel Santa Cruz, que me parece va a ser amolestado. Sí, señor. Primera amonestación entonces para el número 17, para el conjunto del Albirrojita. Estamos hablando de David Manuel Santa Cruz. Sí. Gilberto. Rápido sacó la tarjeta el referee del día de hoy en este partido. Por ejemplo, ya está pintado amarillo el jugador David Santa Cruz. Señoras y señores, cuando pide también asistencia el árbitro principal, el señor Estigarribia, amonestado entonces el central que tiene el conjunto local. Estamos hablando de David Manuel Santa Cruz. Señoras y señores, sentido el jugador, no sé si era Portillo o era Galeano también, Portillo, pero ¿no? lo cierto y lo concreto que ya está recibiendo ya asistencia, compañero Gilberto. Así es, muchas gracias Ropería Selmira, Selma de la señora Selmira Ramírez, que acompaña a la transmisión, y al Esportivo Grandá. También agradecemos al ingeniero Paul Dávalo, también que acompaña la transmisión, y al Club Esportivo Grandá. Muchas gracias, Despensa Comercial Virgen de Fátima de Cerro Verde, apoya la cobertura, y al Club Sport Cerro Verde. Señoras y señores, estamos en vivo a través de nuestro canal de YouTube, también a través de nuestra app Radio TV Online, para que la gente pueda suscribirse con nosotros también. Ustedes que todavía no hicieron la suscripción, y también dar ese toque a la campanita para que puedan recibir notificaciones directas a todo lo que acontece en la Liga Deportiva de Grupo. Aquí va a ser tiro libre que corresponde entonces para el conjunto de Cerro Verde. Prepara la pelota Galeano, sí señor, cuando en la línea 2 el señor Negrete le llama a Estigarribia. Vamos a ver qué le informa en este caso la línea 2. Aquí se va a cobrar el tiro libre que corresponde al conjunto de la visita. Señoras y señores, primera etapa que se juega aquí, la categoría sub-20 en la cancha del Club Esportivo Grandá. Ahora sí, autoriza el árbitro, pelota arriba, atención, saltando oportuno de López, cerrando también por ahí. Ahora Santa Cruz tiene que sacar por Ferreira y lo saca nomás, y hay réplica del conjunto Deportivo Grandá con 3 personas ahí. Atropellando Saracho, quería zafarse de la marca. Ahora sí la tiene Saracho. Intermedio de Morel también. Pero buen cierre otra vez de la defensa del conjunto de Cerro Verde. Aquí la tiene Alexis. Alexis López jugando para Ferreira, pero se equivoca otra vez. Aquí tiene Cerro Verde jugando para López. López para Portillo. Otra vez le volvía a esa pelota. Quería pegar de una, entonces se equivoca Portillo y va a ser salida del arquerito Vázquez. Así es, Guarandá se está equivocando mucho. Los jugadores del Deportivo Guarandá tiene que aparecer más López, por ejemplo Alexis López, Leonard también, y tiene que tratar de tener más la pelota el Deportivo Guarandá y buscar llegar con pelota dominada, y buscar principalmente a los jugadores rápidos por afuera, por izquierda y por derecha. Aquí bajando muy bien Ferreira que es lento, tiene que soltar más la pelota. Aquí jugando prácticamente González de pecho para jugador, entonces para López, la vuelve a perder otra vez. Aquí el Cerro Verde que tiene, avanza muy bien, pero roba otra vez la posición Marecos. Buena recuperación de la pelota Marecos. Aquí para Santa Cruz. Santa Cruz jugando para Vallejos. Aquí atropella el lateral izquierdo. Recupera muy bien la pelota el conjunto de la visita, cuando hay también recuperación del conjunto local Morel. Pero revuelta le queda la pelota a Cerro Verde. Aquí me parece que hay falta de Saracho, sí señor. Tiro libre que va a ser para el conjunto de la visita, al conjunto del Deportivo Grandá, que le cuesta todavía tener la pelota, Gilberto. Sí, les cuesta y mucho, porque tiene que aparecer más los jugadores del medio campo, principalmente Alexis y Morel. Son los jugadores que muchas veces sabe manejar pelota, y Antonio hoy no está al 100%, principalmente porque es el volante que más está parado en el medio campo, y tiene que tratar de recuperarse un poco más y buscarle a su compañero también, y muchos errores en los toques tiene el Deportivo Arenda. Aquí hay remate de esa pelota, la última del tiro que
ahí en el área de Vázquez. Y remate el número 3. Estamos hablando de José González. Va a ser tiro de esquina que va a corresponder otra vez para el conjunto de Cerro Verde, que quiere buscar su primer gol aquí en la cancha del Club Sportivo Urandá, que juega de local la categoría sub-20. Primera etapa que se juega aquí en la cancha del Club Sportivo Urandá. Aquí va a ser tiro de esquina. Arbectía también el árbitro principal Estigarriba cuando autoriza pelota arriba. Atención, tiene que sacar Morel. Consigue dominarlo. Morel jugando para Jonás, que es rápido. Martínez, se va escapando Martínez. Y otra vez buen cierre del número 3. Estamos hablando de González para el conjunto de Cerro Verde cuando hay lateral que corresponde al conjunto deportivo Urandá. Sí, acá de vuelta Jonás quiso seguir con la pelota y le sacó el jugador Cerro Verde y tiene que hacer eso, tiene que buscarle más a los rapiditos porque los centrales se están adelantando mucho, principalmente los de Cerro Verde. Aquí saca mal Santa Cruz cuando recupera muy bien Luis Mario. Se va Luis Mario, cubre esa pelota. Alexis también, otra vez recuperando muy bien el conjunto de Cerro Verde. Se anima a pegar Portillo y cierre el capitán González. Portillo tiene esa pelota ante la marca del conjunto del Sportivo Urandá. Bien por González, zafando de esa marca, pero se le fue la pelota, me parece que sí. Va a ser lateral que va a corresponder al conjunto de la visita. Prepara la pelota rápidamente el número 7. Estamos hablando de Carlos Cañete. Pelota arriba, saltando muy bien otra vez González, el capitán, sacando a un costado. Otra vez va a ser otro lateral que corresponde al conjunto de Cerro Verde. Así es. Cerro Verde tampoco aprovecha las ocasiones que tiene a favor, cantidad de ocasiones ya que tiene estos primeros minutos del primer tiempo, y está desaprovechando mucho el equipo de Cerro Verde también. Sí, señor. Otro lateral. Discutía. Hacia un costado. Hacia el arco entonces. Sur que corresponde aquí en la cancha del Club Sportivo Urandá. Aquí tiene Morel, recupera otra vez el conjunto de Cerro Verde. Pelota arriba, atención, el cabezazo. Cerrando por ahí López, aquí recuperando Portillo. Para López, aquí tiene el conjunto de Cerro Verde cuando hay posición prohibida, indica en la línea 1 el señor Negrete. Va a ser salida que corresponde al conjunto del Sportivo Urandá. Así es, acá vuelta, vamos a ver si aprovecha la salida que tiene a favor el equipo del Sportivo Urandá, porque Cerro Verde tuvo un minuto importante en la pelota. Aquí peinando, se equivoca la defensa del conjunto de Cerro Verde, atropella Saracho, era Vallejos también que llegaba por ahí para el cierre, pero no pudo tener esa pelota. Buena llegada del conjunto deportivo Urandá, error de la defensa de Cerro Verde que no pudo aprovechar Vallejos. Aquí recupera otra vez Luis Mario, jugando para Jonás que no pudo marcar al número 2. Aquí atropella por ahí López, otra vez sigue teniendo Galeano, que es un buen jugador que tiene el Cerro Verde. Aquí otra vez teniendo López, jugando para Morel, recupera el conjunto deportivo Urandá, le queda la pelota a Morel que es hábil. Muy buena pelota de Morel, otra vez para López. Aquí teniendo Luis Mario, jugando para Morel. Buena zafada de Morel otra vez para Saracho. ¿Qué tal si habilita para Jonás de taco? Jugando Jonás, atención. Jugada individual del pequeñito Jonás Martínez, pero oportuno otra vez el arquero, el cierre de Antonio Caliente para Cerro Verde, Gilberto. Acá llegó bien de vuelta el Deportivo Urandá, manejó con la pelota y tiene que hacer eso el Deportivo Urandá, tiene que tratar de trabajar más la pelota y llegar de esa manera a peligrar la portería del Sport Cerro Verde. Aquí otra vez se equivoca Vallejos, queriendo zafarse de la marca, pero no pudo otra vez. Aquí recupera Galeano, buen cierre de López. Aquí atención, Portillo que se le va también, pero ante la marca de Luis Mario. Buen cierre, Luis Mario va a ser lateral. Bueno, un minuto de hidratación, dice el señor Estigarribia, Gilberto. Así es, muchas gracias a Ropería Selma. También le agradecemos a de Comercial Virgen de Fátima, que acompaña la transmisión, y al Club Sport Cerro Verde. Muchas gracias al ingeniero
Paul Dávalo. También le agradecemos a los presentadores de este partido, a través de Pulse Sport Más, a Casa Alex, Fran Sport y a TV Cable Multimedia, Vicente. Sí, señor, 20 que se juega en esta primera etapa, entonces un minuto de hidratación, están empatando 0-0. El conjunto del Sportivo Grandá con el Sport Cerro Verde, categoría sub-20, séptima fecha, el cierre, lo que es la primera rueda de la Liga Deportiva de Iribucua, aquí en la cancha del club Sportivo Grandá, entonces la categoría sub-20, mientras la gente se van también tomando las mejores ubicaciones después de este partido. También se viene la categoría principal, categoría primera. Hoy el Sportivo Grandá también, que recibe al conjunto de Cerro Verde, el plato fuerte, como se dice, Gilberto, la afición que siempre acompaña al Sportivo Grandá. Así es, después de este partido en el equipo principal, el Sport Grandá, que ahí vale destacar también que tiene una baja importante en el equipo, y vamos a ver cómo prepara el equipo hoy el DT Víctor Candia. Señoras y señores, la banca de expectativa que tiene el uno y los otros equipos también. El DT Isidro Santa Cruz tiene al 12 Josué Estigarribia, al número 10 Isaías López, el 3 David Méndez, con el número 18 Cristian Legal, Larry Cabrera, número 19 Junior Martínez, 20 Luis Silva y el 14 Lautaro Pereira. Hablando de Isaías López, está ya haciendo los trabajos precompetitivos, Gilberto. Así es, sorprende un poco de que en la banca suplente hoy, porque era el jugador titular, que es uno de los rapiditos también, que siempre le inquieta mucho a los rivales. Bueno, no más trabajos precompetitivos, y le llama entonces el DT Santa Cruz a Isaías López. Me parece que tengo entendido que va a sustituirle a Saracho, Gilberto. Sí, creo que sí. Creo que a Saracho le está costando mucho buscar subir y bajar, porque es su primera titularidad después de muchos partidos de vuelta, y les cuesta un poco a Saracho. Bueno, señoras y señores, sí señor, hay primera modificación. Abandonar la cancha Santa Cruz, David Manuel Santa Cruz. Por la tarjeta, capaz. Bueno, Por la tarjeta. Ingresa entonces con la casaca número 10 Isaías López, cuando pelota peligrosísimo que se metía ahí, buen cierre a través de Marejos, aquí teniendo Saracho, picando por ahí Vallejos, que le queda la pelota, una pelota de Vallejo, atención, se anima a pegarle, Vallejos que le pega, señoras y señores, el arquero manotea por ahí, va a ser tiro de esquina, buena llegada del conjunto del Sportivo Grandá. Así es, acá llegó bien el Sportivo Grandá, eso tiene que buscar más el equipo albirrojo, porque tiene jugadores que saben patear el arco, y acá llegó peligrosamente el equipo albirrojo. Sí, señor. Buena habilitación de Saracho para que pueda meterse por ahí Isaías. La primera pelota para él. Ese derechazo de Vallejos que se le iba metiendo al arquerito Collante, pero ese manotazo dice que no. Tiro de esquina, pelota arriba, atención. Un poquito cerrado se fue de Martínez. Mal centro de Martínez. Va a ser vida que corresponde. Así es, cambia de posición capaz el equipo albirrojo, Vicente. Valdés, por ejemplo, va como central, y Isaac Saracho como lateral izquierdo. Sí, señor, aquí avanza el conjunto de Cerro Verde, el número 11, se va metiendo por ahí Cañete, acompaña la pelota, el número 6, Ortellado, jugando para el lateral izquierdo, pelota arriba, atención, tiene que sacar Luis Mario, que le queda acompañando ahora a González, la posición que jugaba Santa Cruz. Aquí teniendo Isaías, que la vuelve a perder, pero me parece que se fue la pelota, va a ser lateral, que corresponde al conjunto del Sportivo Grandá. Luis Mario que prepara. Señoras y señores, 0-0. Este partido es la primera etapa que se juega en la categoría sub-20 aquí en la cancha del Club Sportivo Grandá. Mala ejecución del lateral de Luis Mario. Va a ser lateral que corresponde ahora para Cerro Verde. Sí, el error de los jugadores, principalmente esto tiene que trabajar, y mucho los profesionales que están en cargo de la categoría sub-20, porque no te puede pasar esta clase de errores, no puede tener la cancha. Bueno, saca el arquero Vázquez, le queda la pelota a Marejos, domina muy bien Marejos jugando para Jonás.
que se fue a ocupar la otra posición de costado. Entonces la salida de Santa Cruz cuando el ingreso de Isaías. Aquí, pelota arriba de Vallejos. Deja picar entonces la pelota ese Morel. Después se va a buscar Morel. Buena pelota de Morel otra vez jugando ahora para Isaías. Atención, Isaías que quiso filtrar pero no pudo. Entonces, ante la marca del número 2, estamos hablando de Jiménez. Aquí recupera Portillo. Se va metiendo Portillo. Buena marca de López. Cuando la línea 2, Freddy Martínez dice, Ramírez mejor dicho, dice que hay posición prohibida. Va a ser salida que corresponde al conjunto del Deportivo Granada. Así es. Bajó como central Alexis López, Vicente. Para acompañarle a Freddy González. Sí, señor, tenés razón, Gilberto. Sí. Bueno, Alexis López entonces bajó un poquito más para acompañarle a González. Tras la salida de Santa Cruz, que tiene amonestación también. La tarjeta amarilla. Buena pelota de Isaías. Atención a colocar. Y me parece que ya estaba en posición prohibida cuando tenía que buscar nomás el segundo palo. Isaías, ese remate, y el arquero, que buen responde otra vez muy bien el arquerito Collante, pero ya estaba en posición prohibida Isaías. Así es, acá llegó de vuelta al Deportivo Granada, pero se está acomodando a poco el equipo albirrojo, está teniendo más la pelota, está buscando más el área rival también. Sí, señor, aquí jugada individual de Ortellado, el número 6, estamos hablando de Ronaldo Ortellado. Y aquí el cierre de Marecos, que le convierte en una falta. Va a ser tiro libre que corresponde al conjunto de Cerro Verde. Prepara la pelota el número 3, José González. Mucha pelota parada ya tuvo a favor el equipo de Cerro Verde, que no está aprovechando. Sí, señor. Ahora sí, autoriza el árbitro. Pelota arriba. Atención. Saliendo el arquero Vázquez, que atropella muy bien también en esa ocasión. Recupera la posición. Buena salida de Vázquez. Atención. Habilita muy bien para Vallejo. Tiene condición para correr Vallejo. Levanta la pelota. Está el primero. Entonces el cierre de Isaías. El remate que se fue ahí en el segundo palo. Buena pelota otra vez de Vallejos y ese derechazo de Isaías López. Y aquí se va pasando cerquita del poste del arquero Collante. Primera buena llegada. Esta es la más clara que tuvo la albirrojita, Gilberto. Así es, llegó bien de vuelta acá el equipo albirrojo con pelota larga y rápidamente aprovechándolo rapidito. Sí, señor. Isaías, que tenía las piernas más hábiles que la zurda, pero esa pelota se le fue cayendo de derecha. Entonces para el cierre, aquí casi abre el marcador entonces Isaías López. Buena respuesta otra vez aquí Cerro Verde. Sí, señor. Hay falta que corresponde en perjuicio del número 9 y va a ser también de color amarillo para él, para el número 9. Estamos hablando de Fernando López, Gilberto. Así es, acá la primera tarjeta amarilla para el equipo del Sport Cerro Verde, el jugador número 9. Sí, señor. Cuando tenía la pelota ganada la posición, entonces Alexis López. Sí. Se fue a atropellar. Hay una patada que metió ahí López. Entonces por eso la tarjeta de amonestación también. Uno de cada uno que tiene ya amonestado. En este caso estamos hablando de David Santa Cruz. David, que ya no está más en la cancha. Sí, se retiró. Y ahora Fernando López, también el primer amonestado que tiene el conjunto de Cerro Verde. Señoras y señores, tiene tiro libre a su favor el conjunto local, el conjunto de la albirrojita, que está buscando el triunfo. Recordemos que el domingo pasado cayó jugando de visita entonces al conjunto de Sport Uruguay. Autoriza el árbitro, va el arquero Vázquez, pelota arriba de Vázquez, le queda la pelota a Vallejo, atención, quería sorprender, aquí la tiene Vallejo, dejó escapar otra vez esta buena posición, me parece que había mano también, pero el árbitro principal dice que no hay nada, aquí va a ser tiro de esquina. Bueno, después dice que va a ser del arquerito Collante, va a ser salida entonces para hacer Roberto Gilberto. No sé qué quiso hacer, pasó de todo ahí. Y mira que el arquerito no está tan seguro, Vicente, tiene que tratar de aprovechar eso también. Y acá tiene de vuelta la salida el Sport Cerro Verde.
Aquí González revienta hacia un costado jugando para Isaías. Aquí teniendo la pelota Galeano. Cómo viene Galeano. Aquí otra vez González. Buena posición otra vez. Ganada el capitán González. Morel queriendo sorprender jugando para Ferreira, pero se equivoca en esta ocasión. Aquí arrojándose en el piso. Marecos cerrando. Otra buena posición de Marecos. Aquí tiene la pelota Morel, que está solo. Tiene que dominar y lo domina nomás. El cabezazo oportuno de Martínez. Protegía esa pelota Saracho, pero no pudo contener ante la buena marca también de González. La defensa del Cerro Verde aquí teniendo la pelota Portillo. Levanta la pelota Portillo. Atención, le queda la pelota a López. Otra vez deja pasar. Una buena oportunidad Cerro Verde. Aquí ante la marca Luis Mario. Se va escapando el número 7. Atención, que es rápido. Estamos hablando de Cañete. Y me parece que le produce una falta, pero dice el árbitro principal que es tiro de esquina que tiene a su favor el conjunto de Cerro Verde cuando está sentido en el piso el número 7, Carlos Cañete, Gilberto. Así es, acá vuelta consigue el Sport Cerro Verde una pelota parada, mucha pelota parada ya que tiene a favor el equipo Cerro Verde, y hasta aquí está respondiendo bien los centrales y el portero Vázquez. Pelota arriba, atención del conjunto de Cerro Verde, cabezazo oportuno y cerraba por ahí Martínez, otro cabezazo de Martínez tratando de salir y lo logra muy bien. Aquí otro remate, le queda la pelota a Cañete, el remate estaba solo y ese derechazo otra vez, solito que estaba Carlos Cañete y se fue arriba el travesaño. Primera buena llegada también que tuvo el conjunto de Cerro Verde. Impresionante la ocasión, la posibilidad que tuvo acá el equipo de Cerro Verde y no aprovecha de vuelta con pelota parada, ya que no está aprovechando las ocasiones que tiene el equipo del Sport Cerro Verde hasta aquí en este primer tiempo. Sí, señor. Aquí otra vez Portillo teniendo para Cerro Verde, que está haciendo más el conjunto visitante que el conjunto local. Aquí otra buen cierre de Marecos. Hacia un costado va a ser lateral que corresponde al conjunto de Cerro Verde. Se va adelantando ahí Clementino Cantero. Cuando el árbitro dice que es un poquito más atrás. El árbitro, el señor Estigarribia, que está pitando este partido en la categoría sub-20, la séptima fecha, la última que sería de la primera rueda que se juega aquí en la cancha del Club Esportivo Brandá de la Liga Deportiva de Grubucuá. Otro lateral que corresponde cuando ya estamos alcanzando ya 32 minutos de esta primera etapa. El marcador 0 para el Deportivo Brandá, 0 para Cerro Verde. Aquí levanta la pelota Mareco jugando para Isaí. Está el primero, está, atención, quiso colocar y erró el arco. Erró, buen cierre el arquero. Otra vez Collante mano a mano con el jugador Isaías. Y otra vez, qué desperdicio del conjunto del Albirrojita. Estamos hablando de Isaías López, mano a mano con el arquero. Y buena respuesta de Collante, Gilberto. Impresionante la posibilidad que tuvo a favor el equipo del Albirroja y no aprovecha. Estos errores no tiene que atender el equipo albirrojo, porque muchas veces si no hace, te hace rápidamente. Si hay que vamos a ver si qué pasa, ¿por qué? Cobró algo también, no sé qué lo que pasó, pero de vuelta tiene la pelota el equipo del Sport Cerro Verde. Y Outside. Vallejo jugando para Saracho, pero parece que arrancaba ya en la posición prohibida. Otra vez Saracho, que tiene que avivarse más un poco. Sí, señor. ¿Qué ocasión desperdició el equipo del Albirroja? Sí, señor. Otra buenísima ocasión que tuvo Isaías López, que tenía, solamente dejó local al arquero, pero buena salida también el arquerito Collante para poder atrapar esa pelota de Isaías López. Bueno, aquí teniendo otra vez Saracho, habilita muy bien otra vez. Buena pelota de Isaías, el cabezazo bajando Isaías, se mete por ahí, atención, atropellaba, buen cierre de Diego Jiménez. Cuando bajaba muy bien Isaías López, pero me parece que fue en último el rebotar, fue por Jiménez. A través de Jiménez, lateral que va a corresponder para el conjunto local, que se anima un poquito más en este recurso de los minutos que va en la primera etapa. Aquí la tienes Luis Mario, levanta la pelota Luis Mario.
Le queda la pelota a Vallejos. ¿Cómo le pega a Vallejos? Atención. Quería probar también desde la media distancia, pero oportuno otra vez el cierre. La defensa y el arquero que aprovecha para poder salir tranquilamente. Aquí otra vez Portillo jugando para el número 11. Este es el líder Jonás. Pero recupera muy bien el capitán Freddy González para solucionar ese peligro de Cerro Verde. Aquí pelota que se fue por la línea hacia un costado, entonces va a ser lateral que va a corresponder al conjunto de la visita, que está un poquito más menos que el conjunto local. Gilberto, se anima más el conjunto de la albirrojita. Así es, y Guarandá le tiene que aprovechar más a Isaac, por ejemplo, que cada pelota filtrada que le da a su compañero es muy importante. Y si le tiene los compañeros tienen que buscarle más, y para que Isaac se encargue de filtrar pelota ahí a los delanteros. Aquí llega el gol entonces para Isaías, cerrando esa posición otra vez, que no le llega la pelota para Saracho. Aquí recupera Morel, está buscando el primero, el conjunto. Otra pelota para Isaías López, pero con todo, aquí tiene Isaías jugando para Ferreira. ¿Cómo le pega a Ferreira? Y el remate de Ferreira. Y el arquero Collante. Buena respuesta. Buena pegada de Ferreira de derecha. Y el arquerito Collante que responde muy bien otra vez para Cerro Verde, Gilberto. Así es, se hace ya figura este primer tiempo el portero Collante del Sport Cerro Verde. Hasta aquí le está parando toda la pelota de gol al Sportivo Garendá. Buena pegada otra vez de Ferreira. El conjunto Deportivo Garendá que, insisto, está haciendo un poquito más del conjunto de Cerro Verde. Aquí teniendo la pelota Marecos. Aquí buena pelota de Martínez. Otra vez de puño sacando Collante. Buena respuesta a través del arquero González, que no se quiere complicar, sacando hacia un costado. Otra vez le queda la pelota para Marecos. Marecos, buena jugada de Marecos. A ver cómo viene el centro. Picando Marecos. Le queda Marecos. Atención, buena para Vallejo. ¿Para qué te traje? Estaba solo Vallejos. Buena habilitación de Marecos. Era el gol de Vallejo y otra vez desperdiciaba la albirrojita. Y aquí llega la réplica del conjunto de Cerro Verde. Buena respuesta, claro que sí, que le asegura el arquero Vázquez. Otra llegada más y otra desperdición más de la albirrojita, Gilberto. Sí, va por el quinto desperdicio ya que tuvo el equipo albirrojo, que no está aprovechando su ocasión de gol que tiene en este primer tiempo. Qué buena jugada de Aníbal Mareco hacia un costado, zafándose por uno, por dos, y después quería dejarle esa pelota para Vallejo para que pueda hacer el gol, pero erró esa posición otra vez. Aquí otra vez corresponde la albirrojita, domina la pelota Saracho, profundiza para que se mete por ahí. Atención, la pelota que le quedaba ahí. Bueno, Morel de codo, entonces jugando con Galeano, y produce una falta. Va a ser tiro libre que corresponde al conjunto de Cerro Verde. Así es, acá una falta de Morel. Infantilmente le hizo la falta a su rival, y o sea que toda la pelota importante está haciendo Isaac Saracho, Vicente. Sí, señor. Con Isaías Saracho, así es, Saracho, el remate, el travesaño. ¿Qué es lo que cobró? Prohibida. Sí. Ahí, por el travesaño. Prohibida. Así es, de vuelta quedó en Uxay, los jugadores del Sportivo Garendá. Mirá que está mereciendo ya el gol el equipo albirrojo en este último minuto de este primer tiempo, Vicente. Y Marecos respondiendo muy bien también la defensa del Deportivo Garendá. Pelota que va a corresponder ahora para Cerro Verde, que tiene un lateral. Partido muy picante que se vive también en este último tramo de la primera etapa, Gilberto. Así es, por el lado derecho está muy bien el equipo albirrojo, entre Mareco y
Isaac también, que está haciendo bien ahí su trabajo por ese lado, Vicente. Y acá de vuelta tuvo una oportunidad el equipo de Cerro Verde, y Cerro Verde, cantidad de posibilidad que tuvo en este primer tiempo que no aprovechó ni uno también. Sí, señor. Cuando salía más Cerro Verde tenía la posibilidad también el conjunto local, el conjunto deportivo Brandá. Cuando el Fue lo árbitro último. Estigarribia dice que es el final, señoras y señores, aquí en la cancha del Club Esportivo Brandá, Esportivo Brandá. Cerro Verde 0-0 en este primer tiempo, primera etapa que culmina entonces aquí. 0 para el conjunto del Cerro Verde, 0 para el Esportivo Brandá, compañero Gilberto. Así es, primer tiempo 0-0, tuvo posibilidad ambos equipos que no aprovecharon tan bien. Y este primer tiempo fue auspiciado por Pulse, a través de Pulse por Más, y auspiciado por presentador exclusivo de Pulse por Más, a Casa Alex. Muchas gracias a Fran Sport, y también le agradecemos a la gente que acompaña esta cobertura, a de Comercial Virgen de Fátima. Muchas gracias a Ropería Selma, y también al ingeniero Paul Dávalo, y también le agradecemos a TV Multimedia, que acompaña esta transmisión en vivo a través de Pulse Sport Más. Nosotros vamos a tener una pausa y en minutos venimos para el segundo tiempo. Viste con energía, vive con pasión. Fran Sport, indumentaria deportiva, moda deportiva para los protagonistas de hoy. Auspiciante oficial de Pulse Sport Más.
Muy bien, amigos, ya volvemos para este segundo tiempo aquí en la cancha del Club Sportivo Grandá. Empate 0-0, primer tiempo entre el equipo albirrojo y el Sport Cerro Verde. Ya estamos para el segundo tiempo con el compañero Vicente Paniagua Ruiz. Sí, señor, así mismo es, compañero Gilberto. Ya estamos todos listos para esta segunda etapa que ya es inminente el arranque. Entonces, primer tiempo 0-0 que tuvo en el compromiso Deportivo Grandá. Mira que mucho casi, así es. Así por el lado de Cerro Verde primeramente y después Por el lado del albirrojo, sí. Deportivo Grandá que se paró un poco más Sí. y pudo atacar también, Mejor. tuviendo otras ocasiones. Estamos hablando de Isaías. Y tuvo mejor llegada también el equipo albirrojo, con llegada clara, ocasiones de goles claras tuvo y no aprovechó en el primer tiempo el equipo albirrojo. Vamos a ver este segundo tiempo, que vamos a ver qué pasa y qué hace el equipo del Deportivo Grandá. Si tiene posibilidad tiene que aprovechar porque yo creo que en el punto también está, ambos equipos está bien, pero tiene que tratar de ganar el equipo albirrojo porque hasta aquí 3 partidos y no está ganando el equipo albirrojo. Sí, señor. Cuando el árbitro ya está cronometrando de vuelta el conjunto de Cerro Verde, me parece que hay una modificación también. Creo que sí. Está ingresando el número 22, Ronald Méndez. Se retira. Cerro Verde y se retira. Me parece que así como están las cosas, vamos a, cuando arranca este compromiso, tocó nada más Cañete. El movimiento, la pelota aquí en la cancha del Club Deportivo Grandá, tocando para Cerro Verde. El partido está 0-0 aquí, pelota arriba, bajando muy bien de pecho, habilita muy bien para Saracho. Señoras y señores, saliendo el arquero para poder atrapar esa pelota y después chocándose con Saracho. Me parece que va a ser falta en ataque para el conjunto a favor de Cerro Verde. Buena llegada en esta ocasión. Isaías López y Saracho. Gilberto. Así es, acá llegó con pelota el equipo albirrojo. Ahí hizo la falta el jugador, el delantero del Deportivo Grandá también. Este partido presentado por TV Cable Multimedia. También le agradecemos a Fran Sport y a Casa Alex. Segundo tiempo del partido a través de Pulse por Más. Aquí bajando Portillo, habilita muy bien cuando hay también una jugada del capitán Freddy González, tapando muy bien otra vez esa posición. Aquí bajando de pecho Jonás Martínez cuando el número 11 está sentido. Estamos hablando de Jonás Ruiz para el conjunto de Cerro Verde que pide asistencia, Gilberto. Así es, un golpe tuvo ahí el jugador del Sport Cerro Verde. Muchas gracias también a Ropería Selma que acompaña la transmisión y al Club Sportivo Grandá. También le agradecemos al ingeniero Paul Dávalo, también que acompaña siempre al Deportivo Grandá en la transmisión de través de Pulse por Más. Muchas gracias también a Comercial Virgen de Fátima que acompaña la transmisión y auspicia al Sport Cerro Verde. Aquí zafándose muy bien la marca, buena habilitación de Marecos para Martínez, pero otra vez buen cierre de González del conjunto de Cerro Verde. Aquí bajando Ferreira, jugando para Marecos, buen centro de Marecos, atención, atrapando esa pelota Cañete, que le volvía la pelota a Isaías, jugada de gol otra vez que tuvo el Deportivo Grandá. Sí, acá llegó bien de vuelta con pelota parada el equipo albirrojo, tuvo de vuelta a Isaías, pero está mejor el portero. Aquí Luis Mario que recupera muy bien. Hacia un costado jugando para Isaías López que quiso llevar la pelota pero no pudo dominarlo. Aquí Galeano jugando para Portillo teniendo esa posición. Otra vez atropella Morel. Casi la pelota les pellizca a Saracho, pero buen cierre otra vez de González. Aquí Portillo jugando para Galeano. Aquí ante la marca de Ferreira. Buen cierre de Ferreira jugando ahora. Habilita muy bien para Martínez y el cabezazo oportuno de González cerrando. Va a ser lateral que corresponde al conjunto Deportivo Grandá. Prepara la pelota Marecos para la salida entonces hacia un costado. Pide la pelota por ahí, Saracho, aquí, queriendo cerrar González, se le fue la pelota, bueno, la vuelve a recuperar el compañero Galeano. Aquí tiene Jonás Martínez, jugada individual,
Pero otra vez ante la marca de Ortellado. Va a ser lateral. Le queda la pelota a Vallejos. Atención. Tenía que sacar de una. Cañete. Aquí otra vez recupera la pelota Portillo. Para el conjunto de Cerro Verde. Aquí saliendo. Para el recién ingresado. Ojo que habilita muy bien para el número 12 que tiene posibilidad de correr. Le queda otra vez la pelota al número 11. El remate. Era de Ronald Méndez que le quedaba a esa posición. Ese rebote del número 11 de Cerro Verde que es muy hábil, Jonás Ruiz. Y le pega de una entonces Ronald Méndez que se fue arriba del travesaño mejor dicho. Buena llegada otra vez de Cerro Verde, Gilberto. Si acá se salva el equipo albirrojo de vuelta, segundo tiempo, ambos equipos van a estar buscando directamente marcar el primero, porque ambos equipos dejan mucho espacio y también ahí atrás cuando se va, los equipos dejan mucho espacio y tiene que cuidar mucho el equipo albirrojo de Sao Vicente. Sí, señor. Aquí peinaba muy bien Saracho también y me parece que era posición prohibida, indica la línea 2. Aquí teniendo la pelota otra vez Isaías López. Isaías López pide la pelota a Saracho. Atención, aquí se va escapando Luis Mario. Luis Mario tiene la posición para poder enviarse centro. Atención, centro de Luis Mario. Atención, la baja muy bien Saracho y cómo le pega. Era Isaías que le quería sorprender también la defensa del Cerro Verde. Buena recuperación de Ferreira. Aquí pelota arriba otra vez de Luis Mario. Atropella muy bien Méndez. Pero buena marca otra vez de Luis Mario. Levanta la pelota. Buena habilitación entonces de Saracho. Ahora sí, la línea 2 dice que es. Zafa muy bien Saracho. Centro, el cabezazo de Vallejo. Era a descolocar. Me parece que buscó el poste izquierdo. Entonces se le fue. Pasando ahí del arquero Collante, va a ser salida que corresponde al conjunto de Cerro Verde. Acá llegó bien de vuelta el equipo albirrojo. Está muy bien Isaac Saracho, que está filtrando pelota importante, pero los delanteros no está aprovechando su posibilidad que tiene a favor. Aquí le queda la pelota otra vez para el conjunto de Cerro Verde. Se va escapando el número 7 que es hábil Carlos Cañete. Aquí va a ser amonestado Alexis López, el número 16. Sí. El segundo que sería el Deportivo Brandá, ¿verdad, Gilberto? El segundo para el Deportivo Brandá, el primero que está en la cancha. Es el único que está en la cancha, digo bien. El primero ya salió en el primer tiempo. Amonestado entonces Alexis López cuando cerraba la posición del número 7 que es hábil Carlos Cañete. Aquí tiene una buena pelota parada de tiro libre el conjunto de Cerro Verde. Vamos a ver si aprovecha también esta ocasión el conjunto de Cerro Verde. Aquí prepara la pelota. El 10. Sí, señor, el número 10. Que es el encargado entonces de la pelota parada. Estamos hablando de Marcos Galeano. Acomoda su barrera también el arquero Reinaldo Vázquez cuando autoriza el árbitro. Busca el buen pie también Galeano entre su compañero, pero se equivoca en esta ocasión. Aquí recupera otra vez Cerro Verde. Vamos a ver, Portillo, levanta esa pelota Portillo. Tiene que sacar a Alexis López y lo consigue otra vez. Devolución para Morel, cuando recupera otra vez Galeano. Aquí, ante la marca de Morel, buena recuperación de Alexis de Puntí jugando para Isaías. Aquí otra vez le queda la pelota a Saracho, habilita para Isaías. Era un poco lento esa pelota, la habilitación para Isaías, pero revienta hacia un costado. El número 5, Walter Jiménez, mejor dicho, y va a ser lateral que lo apura en esta ocasión el Deportivo Brandá. Aquí Jiménez, saliendo Jiménez, otra vez jugando Isaías López para Saracho, que no llega Saracho. Aquí revienta el capitán, baja muy bien Jonás Martínez. Martínez tiene la posición entonces aquí recuperando el Deportivo Brandá. Con el capitán González jugando muy bien para Aníbal Marecos. Atención cómo viene el conjunto Deportivo Brandá. Aquí Marecos se va escapando. Marecos, atención. Marecos le queda para Vallejo y cómo remata Vallejos.
Ese remate que no pasó lejos del arquero Collante. Aquí recuperando muy bien otra vez Mareco. Buena llegada, buena habilitación de González. Y este remate de Vallejo que no pasó lejos del arquero Collante de Gilberto. Así es, llegó de vuelta el Deportivo Urandá y se salvó acá el equipo del Sport Cerro Verde. Mirá que Urandá tiene que buscarle más a Mareco porque cada pelota que tiene siempre lleva bien y bastante bien, le filtra bastante bien a los delanteros y tiene que buscarle más a Mareco, principalmente por el lado derecho el Deportivo Urandá. Aquí no llega con la pelota Isaías. Y se viene la réplica de Cerro Verde. Tiene que sacar Alexis López. Aquí tiene la pelota López. Jugando para Morel. Pero agarra esa pelota también Vallejos. Recupera Galeano. Aquí quiso habilitarle para Méndez. Sale muy bien Alexis López. Habilita para que se mete por ahí Jonás. Le cae la pelota para Vallejos. El cabezazo oportuno de Vallejos. Para buena habilitación de Morel. A ver cómo le pega Morel. Habilita muy bien para Isaías. Está Saracho. Gol. Gol del Sportivo Urandá. Saracho. Gol del Sportivo Urandá. La albirrojita, sí señor. Isaías Saracho. O mejor dicho, Isaac Saracho, en esta ocasión que atropella muy bien, buena habilitación de Morel y Isaac Saracho que le queda a esa pelota y el remate nada pudo hacer el arquerito Collante. Primera aparición, primer gol, el Sportivo Urandá, la albirrojita con el gol de Isaac Saracho, gana 1-0 Gilberto. Así es, acá llegó vuelta bien el Sportivo Urandá y aprovechó esta vez la ocasión del mejor en la cancha, Isaac Saracho, que tiene premio y marca el gol, el primero a los 9 minutos de este segundo tiempo. Sportivo Urandá 1, el de Sport Cerro Verde 0. Sí señor, el comentario, el compañero Gilberto Brites está ganando 1-0. La albirrojita, el gol que hizo Saracho, que buscaba muy bien la pelota y esto que le queda entonces, buena habilitación de Morel y eso que le faltaba a la albirrojita cuando hay una modificación, ingresa el número 19 Junior Martínez y abandona la cancha. Me parece que es Ferreira, sí señor, Antonio Ferreira. Es el segundo. Entonces, sí, el segundo segundo cambio que está utilizando. Sí, segundo cambio para el Deportivo Urandá. Sale Ferrer y adentro Junior Martínez. Sí, señor. Martínez ya está dentro de la cancha entonces, que está ganando 1-0 el conjunto de la albirrojita. Aquí hay tiro libre que corresponde al Cerro Verde. Prepara la pelota. El número 3 González. Levanta, atención, ese centro. Como le peinaba Alexis López, que tenía la posibilidad de sacar, pero quiso peinar esa pelota. Atención, el peligro que se vino también arriba el Deportivo Urandá. Va a ser tiro de esquina que tiene a su favor el conjunto de Cerro Verde. Bueno, prepara la pelota ahora Portillo. Se va a venir el centro. Tiro libre de esquina que tiene a su favor Cerro Verde, que está buscando por lo menos el empate. Aquí autoriza el árbitro sigue arriba. Pelota arriba, atención. Muy abierto era ese centro. Y tiene posibilidad de correr Isaías López. Se va buscando ese centro. Pero muy bien cierre otra vez de González. Y Saracho, que se iba escapando otra vez. Buen debut de Saracho, Gilberto. Sí, es su segundo partido con el equipo albirrojo. En el primer partido, sí, me acuerdo que jugó su primer. Es el tercero ya, sí, 2 partidos en el primer momento. Jugó 2 partidos y después está de vuelta, después de mucho de vuelta está jugando el jugador Isaac Saracho. Es el tercero en este caso de esta temporada. Sí, señor. Isaac Saracho, entonces, que tiene también su primer gol con la albirrojita, jugando de titular hoy entonces con este equipo de la categoría sub-20 con el Sportivo Urandá. Señoras y señores, aquí hay lateral, pelota arriba, baja muy bien Portillo, recupera otra vez Cerro Verde, de taco, jugando para Méndez, aquí se escapa muy bien Galeano, corre por ese costado también, pide Ruiz, buena habilitación, Ruiz se mete, atención, viene el empate, era posición prohibida, indica Negrete, el asistente 2.
2. Sí. Va a ser salida que corresponde al conjunto local. Así es, Uxay dijo el asistente. Y acá tiene salida el equipo albirrojo, que está ganando por un gol contra cero este segundo tiempo del partido. Señoras y señores, sentido Luis Mario está en el piso y pide cambio, Gilberto. Sí, Luis Mario, ese es su problema que tiene, que siempre no terminan los partidos, que tiene una lesión que siempre le incomoda. Y vamos a ver quién ingresa por ese lado izquierdo. Capaz que baje Isaac por ahí, porque en sus primeros partidos jugó de lateral izquierdo, Vicente. Sí, señor, se prepara Cristian Legal. Por las dudas. Sí. O capaz que Alexi va por ese lado y Cristian va como central. Porque Cristian es central. Sí, señor. Le cae la pelota ahí en el medio campo. Agarra Cerro Verde con el medio de jugador número 6. Estamos hablando de Galeano aquí, jugando con Méndez. Otra vez el número 6, que es protagonista del medio campo. Recupera muy bien Martínez. Se va escapando Martínez. Otra vez recuperando Galeano. Aquí atropella muy bien Junior Martínez. Aquí saliendo el capitán Freddy González. Le queda la pelota a Morel. Se va escapando Morel. Morel tiene la posición. Aquí se va escapando muy bien Morel. Ahí está abierto por ahí. Se metía. Pero quería jugar con Isaac Saracho, el protagonista del primer gol. Cerrando muy bien Marecos. Ya está en la cancha Luis Mario. Sí. Espera su cambio. Va a ingresar Cristian Legal con la casaca número 8. O 18, mejor dicho. 18, sí. Cristian, que va seguramente va a ir central con González. Si sea así, va a ser el segundo compañero de la cancha para Freddy González Vicente, porque el primer central salió en el primer tiempo, bajó ahí Alexis López y ahora Alexis va por el lado izquierdo y ahí baja como central Cristian Legal. Sí, señor, cuando está sentido también Aníbal Marecos, que pide asistencia también, ingresa a la sanidad para poder asistirle al jugador Aníbal Marecos. Sí. Señoras y señores, se va a producir el cambio, se viene Cristian Legal, ya no está en la cancha Luis Mario, sentido que abandona entonces la cancha. Ahora Aníbal Marecos, que está también sentido, muy sentido, está agarrando de su cabeza también ahí en el piso, pidiendo asistencia. Vamos a ver, ojalá que no sea grave. Luego también tuvo un choque ahí con el rival. Bueno, entonces sale muy sentido Aníbal Marecos. Me parece que en esta condición no va a continuar también Marecos. Hay que ver. Bueno, aquí ya se juega otra vez el partido. Que esto lo está ganando el Deportivo Brandá. Aquí me parece que va a ser falta. Sí, señor, atropelló Vallejos. Falta, va a ser tiro libre que corresponde al conjunto de Cerro Verde. Peligroso tiro libre que líder Jonás Ruiz. Sí, peligroso tiro libre que consigue acá el equipo del Sport Cerro Verde. Dos modificaciones, Gilberto. Ingresó ya Cristian Legal para sustituir a Luis Mario. Y Larry va como... No. A ver. El número 3 es David Méndez. David va, entonces. Sí, David va como lateral derecho seguramente entonces. Sí, señor, para sustituir a Aníbal Marecos. Ambos laterales salió por lesión. Sí, señor. Aquí hay tiro libre. Pelota arriba, atención. Tienes que sacar el cabezazo. Oportuno era. Otra vez de Jonás. Arriba el travesaño va a ser salida que corresponde al conjunto deportivo Brandá. Así es. Bien, así estamos en vivo aquí en la cancha del Club Esportivo Brandá a través de Pulse Sport Más, en vivo a través de nuestro canal de YouTube. También puedes escucharnos a través de la radio, Pulse Sport Radio, también puedes escucharnos sin problema, puedes seguir la transmisión de este partido. Bueno, algunos comentarios que te voy leyendo también, compañero Gilberto. Enzo Caballero dice, vamos, Arendá, dice Reinaldo Vázquez también. Mi hermano, dice Isaac Saracho. Ahí está. Bueno, que le escribe también el apoyo para Isaac Saracho, que marcó el primero también, y la gente que va de a poco. Aquí le queda para Vallejo de Puntín, golazo que se vino, y el arquero Collante en dos ocasiones atrapando esa pelota, porque era un golazo de Vallejos, que era de puntín, buscando ese segundo palo, y buena respuesta otra vez. Aquí llegó muy bien
Y respondió muy bien otra vez el arquero Sí. Antonio Colliante. Mirá que mucho ya sacó el arquerito Colliante de este partido. Acá Vallejo tuvo de vuelta una oportunidad y le dijo que no de vuelta al portero del Sport Cerro Verde. Aquí, muy buena respuesta otra vez la defensa de Cerro Verde. Cerro Verde que está herido, está buscando por lo menos el empate. Aquí, jugando para Cañete. Vuelve a parar Cañete. Se le fue otra vez la pelota a Saracho. Saracho que está bajando para jugar como lateral izquierdo. Sí. Deportivo Brenda. Mientras que Vallejos sube a ocupar la posición que ocupaba Saracho. Modificó totalmente la saga central el DT por la salida de Luis y Mario y la lesión del lateral derecho también. Si es que de vuelta subió en el medio Alexi López sería. Y como lateral izquierdo está Isaac Saracho. Aquí tiene la pelota para Méndez. Méndez que quiso habilitarle a Cañete, pero no pudo entonces en esta ocasión. Y muy buena respuesta el arquero Reinaldo Vázquez. Va a salir Vázquez. Pelota arriba de Vázquez. Salta oportunamente Méndez. Aquí recupera Cerro Verde. Jugando para Legal. Aquí tiene Cabrera. Queriendo sorprender también. Protegiendo esa pelota entonces Legal. Buena respuesta. Va a ser lateral que corresponde al conjunto. El Sportivo Brenda que está ganando 1-0. Pelota que corresponde a Legal. Ahora sí el cabezazo oportuno como la peina por ahí Martínez. Bueno, era el número 7 que convierte la falta, dice el árbitro principal. Va a ser tiro libre que corresponde al conjunto de Cerro Verde que está herido. Está perdiendo 1-0. González que prepara la pelota. Pelota libre de González. Peinaba esa ocasión también Portillo. Fácil para el arquero Reinaldo Vázquez. El seguro portero que tiene la albirrojita Gilberto. Así es. Está muy tranquilo por ese lado del equipo albirrojo porque tiene un portero que está muy sobrio en la cancha siempre. Y acá de vuelta tiene la salida del equipo albirrojo. Aquí el cabezazo oportuno de Méndez. Atropella en esta ocasión Cabrera. Atención, Cabrera que está solo. ¿Cómo le pega? López. Jugada individual López. Me parece que estaba muy bien acompañado por Cabrera, que no lo veía en esta ocasión. Isaac López. Aquí, pelota arriba. Atención, tiene que sacar Alexi López, que consigue de puntín sacando hacia un costado, porque se metía por ahí también Cañete. Lateral que lo apura el conjunto de Cerro Verde. Aquí Portillo. Me parece que había una falta. Bueno, Martínez también, que quiso sacar la pelota, pero era con las piernas también del número del conjunto de Cerro Verde aquí, que está sentido. Me parece que es el número 20. Sí, señor Portillo, que está sentido. Pero el árbitro dice que es lateral. Aquí se va escapando Galeano. Como viene el centro de Galeano, que tiene que cerrar. Aquí pasando por 1 por 2. Y responde muy bien esta ocasión. Aquí le queda la pelota para Vallejos. Vallejos recupera muy bien. Buena habilitación de Jonás. Aquí se mete con todo. Se viene el segundo Deportivo Brenda. Se va escapando Jonás. Le queda otra pelota otra vez Jonás. Va a encarar Jonás. Le deja para Cabrera. Se mete Cabrera. Atención. Le queda otra vez para Jonás. El remate. Buena respuesta de Portillo. Porque Jonás estaba muy picante. Quería su primer gol también. Sí. Aquí hizo todo entonces de Martínez. Hizo todo acá Jonás Martínez, quiso su gol, pero no pudo encontrar el chiquilín, como le dicen su compañero Jonás Martínez, que está muy bien siempre. Cuando ataca bien y le cuesta marcar a los centrales. Sí, señor, cuando hay un minuto de hidratación. Nosotros vamos a mirar un poco la tabla que tiene de 1 y 2 o los otros equipos también de la Serie A. En categoría sub-20, el Sport Buponac está con 14 puntos. Atlético Sport Unido con 9, Sportivo Brenda con 9 también. Con este resultado pasa a 12 puntos. Bueno, el Sport Cerro Verde está con 8.
Sportivo Uruguay está con 7, Sport San Nicolás con 7 también, y por último Sport Santa Isabel con 3 unidades, Gilberto. Así es, acá ganando el Deportivo Grandá, si se mantiene este resultado va a 12 y depende mucho de qué pasa con el Sport Atlético Sport Unido y Sport Uruguay también, que Atlético Sport Unido tiene de 9 puntos también, así que vamos a ver qué pasa. A la tarde por ahí solamente vamos a tener ya bien actualizada la tabla de la categoría sub-20. Señoras y señores, mientras están ingresando los jugadores, nosotros le invitamos para que pueda suscribirte con nosotros a nuestro canal de YouTube y también dar ese toque a la campanita para que pueda recibir la notificación y escuchar como siempre también a través de nuestra app Radio TV Online. La gente que siempre participa con nosotros, muchísimas gracias. Bueno, Sport Unido, así como están las cosas, está ganando 2-1. Sí. Al Sportivo Uruguay, entonces. Ahí están entonces los resultados y se mantiene todo igual, entonces con 12 puntos también está el equipo del Sport Atlético Sport Unido. Cuando se producía ahí el cierre de Vallejos, atropellaba por ahí Junior Martínez y la defensa de Cerro Verde, que era el Salvatore, porque era el segundo que se venía entonces de la albirrojita. Aquí se salvó Cerro Verde, va a ser tiro de esquina para el conjunto del Sportivo Verdad, cuando hay otras modificaciones que prepara entonces el DT Marcos. Vamos a ver quién ingresa. El número 14 que se prepara para ingresar cuando hay autorización del árbitro. Se va a venir el centro. Sí, señor. Centro de Martínez. Atención. Atropella por ahí González. Otra vez Méndez, que le queda la pelota. ¿Cómo le viene? Ahí está el capitán que quiere pegar. No se animó nunca. Entonces, ahora sí, jugando ahora para Isaías. Se va escapando. Recupera muy bien Cerro Verde. Aquí por intermedio del jugador Cañete. Cañete, que es muy rápido. Saca. Si lo quiere ganar y lo sacó nomás Aracho, entonces Hugo Sado va a ser lateral. Ahora sí, va a ser la modificación que está preparando el DT Marcos Acosta. El número 14, el que se viene dentro del campo de juego. Y estamos hablando de Alexis Ríos. Va a abandonar la cancha entonces el número 5, en este caso Walter Jiménez, y va a ingresar con la número 14 Alexis Ríos, Gilberto. Ahí está entonces el cambio para el equipo del Sport Cerro Verde, que cambia también ya este segundo tiempo a sus jugadores. Así que se mantiene este resultado. 1-0 está ganando el equipo albirrojo, que tuvo también ocasiones importantes este segundo tiempo que no pudieron marcar los jugadores. Te comento, Gilberto, que San Nicolás está ganando 3-1, 3-0 a Unión Agrícola. La categoría sub-20 también. Está muy rendido también la tabla de puntuaciones en este momento. Pero le conviene ganar a la entonces para poder sumar de puntos. Aquí, teniendo la pelota Galeano, recupera muy bien Morel, va atropellando también el número 6. En esta ocasión estamos hablando de Ortellado. Tiene la pelota Ortellado, mira a su compañero, se va despejándose muy bien, se ha costado también. Buena recuperación de Saracho, que este es el lugar que ocupa él ahora. Aquí habilitando muy bien para Isaías, que se mete solo. Está el segundo, está Isaías, le queda otra vez, atención, sale el arquero. Quiso colocar para que te traje, le queda Martínez. Le pega Martínez de zurra. Y este 14 que era recién ingresado, estamos hablando de Ríos, salva el segundo que vendría a ser la albirrojita, pero tiene un tiro libre de esquina. No despega el peligro entonces para la albirrojita. Aquí tiene la posibilidad de la pelota para la pelota arriba. Atención, otra vez le queda a López. Se va a ir el remate de López. Pasó de todo en esta jugada, Gilberto. Casi se vino el segundo del Deportivo Brandá. Así es, tuvo de vuelta ocasiones importantes el Deportivo Brandá, que no pudieron aprovechar este segundo tiempo. Bueno, aquí cerrando muy bien Alexis López. Estaba solo también con los dos delanteros de Cerro Verde, pero sale muy bien Alexis López cerrando esa posición. Señoras y señores, va a ser lateral. Partido muy disputado en esta segunda etapa, entonces después de que se vino entonces el gol de Isaac Saracho, está ganando 1-0 el Deportivo Brandá al conjunto de Cerro Verde. Aquí teniendo la pelota el número 4
Deja pasar la pelota, pero se le fue. Del número 4 y va a ser lateral que corresponde, que respira en esta ocasión al Pirrojita Gilberto, que no está ganando 1-0. qué quiso hacer el jugador de Cerro Verde acá, pero el Deportivo Lugarandá tiene a favor su pelota a favor para salir. Y mira que el Deportivo Lugarandá tuvo ya este segundo tiempo ocasión importante que nos está aprovechando para marcar el segundo. Y Cerro Verde le cuesta mucho llegar con pelota limpia ahí al área rival para buscar empatar este encuentro, Vicente. Sí, señor, comenta el compañero Gilberto Brites para Pulses por Más. Aquí el relato de Vicente Paniagua Ruiz. Pelota arriba, le queda la pelota a Galeano, que es hábil. Se anima a rematar Galeano. Se va entonces la pelota por Junior Martínez. Otra vez recupera la pelota Cerro Verde por intermedio del jugador González. Habilita para Cañete. Vamos a ver si llega Cañete. Se fue rebotando la pelota por Saracho. Lo último va a ser tiro de esquina que corresponde al conjunto de Cerro Verde, que busca el empate con pelota parada teniendo a su favor, mejor dicho, aquí pelota arriba, atención, el cabezazo oportuno de Méndez y el cabezazo también del González, que quiso sacar de una, pero era muy corta, pero despeje su compañero Saracho. Aquí le queda la pelota para Isaías López. Habilita para que se mete por ahí Morel. Jugada individual de Morel. Para López. Aquí pelota arriba de López, el cabezazo oportuno que le va a quedar a Cabrera. Sí, señor, tiene Cabrera. Le pega a Cabrera de una, entonces buscando a Vallejos. Aquí sacando la pelota. Legal, revienta la pelota González, que no se quiso complicar de una, entonces quería sacar nomás. Y la pelota que va a ser salida de Cerro Verde, compañero Gilberto. Así es. A ver, ¿hay cambio? Sí, señor. Otra modificación cuando está sentido también legal. Me parece que esa última jugada que se fue por la cara del jugador Cristian Legar. Aquí hay otra modificación. Sale Portillo con la casaca número 20 y ingresa con la casaca número 13 Haroldo Monjes. Ahí está, bueno, Monjes entonces dentro del campo de juego, compañero Gilberto. Así es. Otro cambio más que está haciendo el equipo Cerro Verde. Monje que ingresa por el jugador Portillo en este caso. Portillo que tuvo también posibilidad de marcar hace rato ya y no aprovechó. Sí, señor, cuando hay otra amonestación, me parece que se agarró con los públicos el arquerito Collante. Y hay tarjeta para él también, tercero para el conjunto de Cerro Verde, tercer amonestado en este caso, el arquerito Collante. Bueno, aquí va a ser tiro libre que corresponde a Cerro Verde, buscando por lo menos el empate. ¿Cuándo vamos, señor director? Si podemos marcar el tiempo de juego que se juega del partido. 30 ya del segundo tiempo. Aquí pelota arriba, atención. Quiso bajar también, tiene que sacar Méndez y lo sacó nomás Méndez jugando para Vallejos. Atención, Vallejos. Buena respuesta de Vallejos, pero se agarra muy bien otra vez esa posición el número 2. Aquí Galeano profundiza para González. Atención cómo le pega a González de una y se va el otro González. Estamos hablando del capitán Freddy González. Recupera esa posición. Aquí error de Monjes. Quiso profundizar esa pelota, pero se le fue por la línea final. Va a ser salida que corresponde para el arquerito Reinaldo Vázquez. Así es, mucha pelota dividida en este segundo tiempo, ya estos últimos minutos, ya 30 de este segundo tiempo del partido categoría sub-20, donde está ganando el Deportivo Lugarandá por un gol contra 0. Sí, señor, 10 minutos por lo menos que le queda en este partido. Está ganando el Deportivo Lugarandá. Aquí teniendo la pelota Morel. Pide Isaías López también. Buena habilitación de Saracho para Isaías, que bajaba ahí en la espalda López, pero después despeja esa pelota a Monjes. Va a ser lateral que corresponde
Bien, ahí sí estamos en vivo a través de Pulse Sport Más. Muchas gracias a los presentadores de este partido a través de Pulse Sport Más. Gracias a Casa Alex. También le agradecemos a Fran Sport TV Multimedia. También le agradecemos a Ropería Selma, al ingeniero Paul Dávalo y a Comercial Virgen de Fátima que acompaña este partido y al Club Sport Cerro Verde. Alexis López, que está sentido. Bueno, Alexis López. Está sentido ahí el número 16. Una falta de él, entonces va a ser tiro libre que corresponde para el Sportivo Granada. Vamos a ver. Bien, seguimos aquí nosotros en la cancha del Club Esportivo Grandá, donde se quedó un poco mal ambos equipos. Capaz que ya está cansado la mayoría de los jugadores. Y Grandá que cada posibilidad que tiene no está aprovechando, y a Cerro Verde les cuesta un montón llegar al área rival para marcar el empate también. Y se mantiene este resultado a favor del equipo albirrojo. Bueno, aquí pelota arriba del conjunto de Cerro Verde, lateral que apuraba en esta ocasión, cuando la pelota ahora es del Sportivo Grandá. Cristian Legal, pelota arriba buscando a Martínez, aquí el cabezazo oportuno de Vallejos entre Martínez, que va atacando para el Sportivo Grandá. Aquí Morel, queriendo zafar de la marca, pero rebotaba la pelota por el número 6. Estamos hablando de Hortellado. Otra pelota que le queda a Cristian Legal. Aquí zafándose muy bien Martínez. Otra buena respuesta del lateral izquierdo Cantero. Va a ser ahora lateral para Cerro Verde, que no puede dominar, que le cuesta mucho ahora en este segundo tiempo. Aquí zafa muy bien cuando recupera Morel, se va escapando. Atención, Morel, que es hábil, tiene la posibilidad para correr López. Entonces, otra vez, buen despeje de central cuando recupera Cerro Verde. Aquí, por intermedio de Cantero también, acompañando Méndez. Aquí, Cañete, que es rápido. Atención, se va escapando Cañete. Buena respuesta otra vez de Junior Martínez. Aquí Vallejos, de puntín, jugando para Isaías López. Otra vez, el cabezazo oportuno de Martínez jugando para Vallejos. Vallejos, que es rápido y va a encarar a Monjes. Quiere jugar con su compañero Martínez. Otra vez para Vallejos. Sucesión de toques del albirrojita. Saracho jugando para López. Isaías López. Este es Cabrera, que quiso habilitar para Vallejos. Se equivoca en esta ocasión. Va a ser salida para Cerro Verde, lateral que va a corresponder hacia un costado para el conjunto de la visita, Gilberto. Así es, acá trató de llegar de vuelta a Grandá al área rival, pero tuvo mejor ahí los centrales. Y mira que le cuesta mucho ya a ambos equipos llegar al área rival, porque la mayoría ya está cansado de los jugadores. Y Grandá está aguantando la pelota, aguantando el partido. Y Cerro Verde que busca la forma de llegar al área rival, pero le cuesta bastante. Bueno, aquí había posición prohibida entonces del jugador Isaías López. Cuando recupera muy bien Cabrera, quiso habilitarlo otra vez para López. Vamos a ver si llega en esta ocasión. No va a llegar, pero sí lo hizo la defensa de Cerro Verde. Cuando va otra vez la pelota de López, va a ser lateral. Otro lateral a los últimos minutos. 36 ya que se juega del partido. Está ganando el conjunto deportivo Grandá 1-0 a Cerro Verde. Con este resultado va a sumar de a 3 y va con 12 puntos la albirrojita, Gilberto. Así es, va segundo en la tabla de puntuación el equipo de la albirrojita, la categoría sub-20 en su serie. Señoras y señores, luego de este partido se viene la categoría de honor con el compañero Blas Antonio, que ya tiene toda la información del equipo titular que va a presentar hoy el DT Víctor Candia, que va a estar jugando aquí en su propio domicilio. El Sportivo Grandá que recibe al Sport Cerro Verde. Señoras y señores, lateral que va a corresponder. Estamos en vivo a través de nuestro canal de YouTube. Todos los compañeros de prensa con el Pulse Sport Más.
acompañando esta cobertura de la Liga Deportiva de Grubucuá en la cancha del Club Esportivo Granda. Atención, pelota para Cabrera, atención. La defensa que se complica de Cerro Verde. Aquí otra vez Martínez, recupera Martínez y se va escapando Martínez. Atención, la defensa otra vez. Pero ¿qué es lo que quiso hacer la defensa? El número 6, Ronaldo Ortellado, quiso salir de una entonces, pero cada pelota que le sostiene ahí Martínez, que rápido, Gilberto. Así es, Martínez que está haciendo todo aquí en este partido. Bueno, lateral que corresponde, el capitán que responde, González, Brady González, cabezazo oportuno, aquí Cristian Legal, queriendo zafar, se dé la marca, otra vez la pelota para González, que revienta en esta ocasión, tiene que saltar Legal, que no lo consigue, ahora sí, González revienta otra vez esa posición, el cabezazo oportuno de Vallejos, hacia un costado va a ser lateral, que corresponde al conjunto de Cerro Verde. Sí, acá consigue vuelta una pelota para el equipo del Sport Cerro Verde, que está buscando y hace rato está buscando la posibilidad de marcar el empate, pero les cuesta un montón. Sí, señor, el comentario del compañero Gilberto Brites. Aquí, pelota de Legal, de taco prácticamente jugando Martínez, pero no está sus compañeros. Aquí recuperando muy bien Morel. Morel ante la marca de Portillo. Pelota arriba, el cabezazo oportuno de Méndez. Buena respuesta de Saracho, tiene que sacar y lo sacó nomás. Saque si lo quiere ganar y lo hizo nomás Saracho. Aquí pelota para Isaías López que no se apura. Bueno, recupera muy bien. Casi le roban la posición entonces Monjes. Buena respuesta de López. Aquí tiene que sacar López. Bueno, López, jugada cortita para Saracho. Y Saracho que lo saca. Otra vez recupera muy bien Monjes. Ahora sí, Junior Martínez reviente hacia un costado. Va a ser lateral que corresponde al conjunto del Sportivo Granda, que respira en esta ocasión, Gilberto. Bien, así estamos aquí en la cancha del Club Sport Granda, categoría sub-20, ya los últimos minutos de este partido, está ganando por 1-0 y se mantiene este resultado a favor del equipo Luis Rojo y va a ir de a poco picando en punta. El equipo Luis Rojo está segundo con este partido, está segundo ahora en la tabla de puntuación. Está cómodo y tranquilo el equipo Luis Rojo. Sí, señor. Los comentarios del compañero Gilberto Brites. Aquí quienes habla, Vicente Paniagua Ruiz para Pulse por Más. Estamos en vivo a través de nuestro canal de YouTube. La gente que va acompañando, vaya nuestras salutaciones también a cada uno de ustedes que están ahí en sus casas viendo el partido. Mucha gente que nos acompaña también desde otro país, ahí en Argentina, España, que están viendo también las transmisiones, así es que un saludo muy especial. Aquí queriendo salir Saracho, pero rebotaba la pelota, va a ser otra vez del Deportivo Granda, que está ganando 1-0. A los últimos minutos que se juega, vamos a ver, tiempo cumplido, 40 ya de este partido, vamos a ver cuándo adiciona el árbitro Estigarribia con sus asistentes que están impartiendo justicia en este partido de la categoría sub-20. Pelota arriba, atención, baja muy bien Cañete, buena respuesta de González otra vez, atención, protege ese balón otra vez Freddy González, pero se fue ya ese balón, buena respuesta otra vez del Capi, que resuelve muy buen en esta ocasión, va a ser salida, pide la pelota a Estigarribia, me parece que ya va a ser el último. Señoras y señores, triunfo local, triunfo de la albirrojita con el gol de Isaac Saracho en el segundo tiempo, prácticamente a los 6 que producía ese 1-0 aquí en su propia cancha. La albirrojita, la categoría sub-20, triunfo local, gana 1-0 a Cerro Verde. Así es, Vicente, gran partido de los jugadores de la categoría sub-20 que tuvo desde los primeros minutos resultados ahora y ganó este partido. La gran figura Isaac Saracho de este partido se cierra esta fecha 7 aquí en la cancha del Club Deportivo Granda, categoría sub-20, gana 1-0 al Sport Cerro Verde. Sí, señor, y lo festeja muy bien la albirrojita, los compañeros que ingresa, y ni qué decir, Jonás Martínez, cómo salta de su compañero Gilberto para el festejo correspondiente, entonces ganando de local, sumando a 12 puntos con ese resultado.
No le gusta para nada a Cerro Verde también en de este partido que ha caído 1-0 entonces con el Sportivo Grandá. Señoras y señores, nosotros con el compañero Gilberto Brites, Sí. ¿vamos a hacer una pausa, Gilberto? Así es, cerramos nosotros aquí en este partido, la categoría sub-20 minutos, se viene ya el plato fuerte y en la dupla goleadora de Pulses por Más, Blas Antonio Jiménez y Vicente Paneoga. Minutos, se viene ya el segundo partido de la fecha, aquí en la cancha del Club Esportivo Grandá 3 de Pulses por Más.